Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar algo que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos, algo que creo que merecemos saber, y es sobre la verdad oculta de Burak y Neslihan. Sí, sé que el título ya es bastante directo y precisamente por eso, esta vez mi confesión va a ser sincera, sin rodeos, y con toda la información que he podido recopilar para ustedes. Estamos hablando de dos figuras que han capturado la atención de muchas, ya sea por su trabajo, su vida personal o esa química que, seamos honestos, a veces parece sacada de una telenovela. Y hoy, vamos a intentar poner las cartas sobre la mesa. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero recordarles algo importante, algo que siempre digo: si disfrutan del contenido que les traemos, si les gusta desentrañar misterios y tener información clara y directa, por favor, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, Burak y Neslihan, ¿qué hay detrás de la fachada? ¿Qué es esa verdad oculta de la que todos hablan? A lo largo de este vídeo vamos a explorar los rumores, las especulaciones y también algunos hechos que quizás no han salido a la luz de forma oficial. Vamos a analizar su trayectoria juntos, a recordar algunos momentos clave que podrían haber sido pistas, y a tratar de entender las dinámicas que los rodean. Este no es un vídeo para generar chismes sin fundamento, sino para ofrecer una perspectiva informada y, sobre todo, sincera. Preparémonos para esto porque creo que al final de este vídeo tendrán una imagen mucho más clara de lo que está sucediendo o ha sucedido. Empecemos por el principio. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan fuerte en el mundo de la actuación, especialmente en Turquía, pero cuyo alcance trasciende fronteras gracias a series que han sido un éxito internacional. Los conocimos como Kemal y Nihan en Kara Sevda, o como Osman y, bueno, ahora mismo, el personaje de Neslihan es más relevante. Esa intensidad, esa conexión en pantalla fue tan palpable que para muchos, cruzó la línea de la ficción a la realidad. Y ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Qué pasó realmente durante y después de Kara Sevda? Se rumoreaba muchísimo. Había reportes, supuestas declaraciones y un mar de opiniones divididas. Algunos decían que la química era puramente profesional, otros que había algo más. Y por supuesto, en el ojo del huracán estaban sus parejas de ese momento. La presión mediática, las expectativas de los fans, todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Y es que cuando dos actores conectan de esa manera, es difícil para el público separar al personaje del actor. Hay que recordar que en la industria del entretenimiento, la línea entre lo público y lo privado es, a menudo, muy delgada. Los actores viven bajo los reflectores y cada interacción, cada mirada, cada gesto puede ser interpretado y analizado hasta el mínimo detalle. Y Burak y Neslihan no han sido la excepción. Su popularidad, especialmente tras el éxito de Kara Sevda, los catapultó a un nivel de fama donde cada paso era observado. Ahora hablemos de lo que se ha dicho o más bien, de lo que se ha rumoreado. Se ha especulado sobre supuestas tensiones, sobre malentendidos, incluso sobre distanciamiento. Pero ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es fruto de la imaginación colectiva? Es difícil saberlo con certeza porque, como dije, la verdad oculta suele ser eso, oculta. Sin embargo, hay ciertos puntos que sí podemos mencionar. Uno de los temas recurrentes ha sido la evolución de su relación profesional y personal. Inicialmente compartieron plató, crearon una conexión que conquistó a millones. Luego sus caminos, aunque siguieron cruzándose por la industria, tomaron rumbos diferentes en cuanto a sus proyectos y sus vidas personales. Burak se casó con Fariye Evcen y Neslihan se casó con Kadir Doğulu. Y aquí es donde las comparaciones y los juicios a menudo se intensifican. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla para los fans. Se analizan las interacciones, los me gusta, los comentarios, todo. Si Burak comenta una foto de Neslihan, o viceversa, se desatan debates. Si no se les ve juntos en eventos, se asume que hay algo. Y la verdad es que muchas veces, esto es solo la proyección de los deseos o las expectativas de los fans. Los actores tienen sus propias vidas, sus propias dinámicas, y no siempre están obligados a mantener una amistad pública o una relación cercana después de que un proyecto termina. Pero, ¿y si hay algo más? La verdad oculta puede referirse a algo que va más allá de una simple amistad o falta de ella.
Podría referirse a las presiones de la industria, a las decisiones difíciles que tuvieron que tomar, o a malentendidos que nunca se resolvieron públicamente. A veces la fama y el éxito vienen con un precio, y ese precio puede ser la dificultad de mantener relaciones auténticas bajo la lupa constante. Otro aspecto que a menudo se discute es la forma en que manejan su imagen pública. Son conscientes de que cada palabra y cada acción tiene repercusiones. Por eso muchas veces optan por el silencio o por declaraciones muy medidas. Y ese silencio precisamente puede ser lo que alimente las teorías y los rumores sobre esa verdad oculta. Porque donde hay un vacío, la imaginación tiende a llenarlo. Personalmente creo que es importante recordar que son seres humanos. Tienen vidas complejas, relaciones que van y vienen, y desafíos que nosotros, como espectadores, solo podemos imaginar. La presión de estar constantemente evaluados, de tener sus vidas expuestas, debe ser abrumadora. Y quizás la verdad oculta no sea un gran escándalo, sino simplemente la realidad de navegar en un mundo donde la privacidad es un lujo. ¿Han tenido desacuerdos? ¿Se han distanciado? Es muy probable. Las amistades y las relaciones profesionales evolucionan. Personas que trabajaron juntas con gran intensidad en un proyecto, una vez que éste termina, pueden seguir caminos diferentes. Y eso no significa que haya habido algo dramático o una traición. Simplemente la vida sigue. Sin embargo, no podemos ignorar la intensidad de la conexión que mostraron en Cara Sebda. Esa química fue un regalo para los fans, y por eso es que tantos quieren seguir creyendo en una conexión que trasciende la pantalla. Pero ¿es justo para ellos seguir presionando por esa conexión cuando ya han formado sus propias familias y sus vidas se han desarrollado? Creo que ahí radica una parte importante de la verdad oculta, la diferencia entre la fantasía del público y la realidad de sus vidas. También hay que considerar el papel de los medios de comunicación. A veces la búsqueda de una historia jugosa puede llevar a exageraciones, o a la difusión de rumores sin verificar. Y cuando estos rumores involucran a celebridades de tan alto perfil, se magnifican de una manera que puede ser muy perjudicial. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Mi confesión sincera es que la verdad oculta de Burak Ineslian, si es que existe en forma de un gran misterio o un drama oculto, probablemente sea mucho más mundana de lo que muchos imaginan. Es probable que haya habido momentos de tensión, como en cualquier relación profesional. Es probable que hayan tenido sus diferencias. Es probable que con el paso del tiempo y la evolución de sus vidas personales, se hayan distanciado. Pero lo que creo que es fundamental entender es que no tenemos acceso a la intimidad de sus vidas. No conocemos los detalles de sus conversaciones, de sus acuerdos, de sus sentimientos. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales talentosos que han dejado una huella imborrable en la televisión. Han creado personajes icónicos y han cautivado a audiencias de todo el mundo. La verdadera verdad oculta, quizás, sea la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo que exige una constante performance. La verdad oculta es que a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo personas con sus propias luchas y sus propias realidades. Y es importante respetar esa privacidad, aunque sea tentador querer saberlo todo. Hemos navegado por los rumores, hemos recordado su impacto, y hemos intentado ofrecer una perspectiva más aterrizada sobre las dinámicas que los rodean. Mi intención siempre es traerles contenido honesto y reflexivo, y espero que este vídeo haya cumplido ese propósito. Y hasta aquí llegamos con este tema, amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya parecido esclarecedora. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan invertido su tiempo en escuchar mi confesión sincera. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han estado siguiendo su trayectoria? ¿Tienen alguna opinión sobre esta verdad oculta? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, recuerden lo que siempre decimos: si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o informativo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otras personas que también puedan estar intrigadas por este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a mi canal y activen esa campanita para que se enteren de todos los nuevos vídeos que subimos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y a seguir desentrañando las historias que nos interesan.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.